La exposición Fin de partida, Duchamp, el ajedrez y las vanguardias, es una exposición que parte de una hipótesis muy básica. Duchamp es el gran artista de la vanguardia, digamos el artista que hace culminar todos los procesos de la modernidad terminando en el arte conceptual, y al final de su vida se dedica sobre todo a jugar al ajedrez. Una de sus frases más famosas decía que todos los artistas no eran ajedrecistas, pero todos los ajedrecistas eran artistas. A lo que se refería con esto es que realmente el juego del ajedrez se había convertido en un proceso mental, un proceso conceptual que tenía mucho que ver con las nuevas formas de entender el arte a partir de los años 60. Lo que nos planteábamos con esta exposición es, ¿y si resulta que en todas las vanguardias, desde principios del siglo XX hasta esos años 60, ya existía el ajedrez como una especie de cosa que estaba de fondo y que poco a poco va creciendo de diferentes maneras hasta llegar a ocupar verdaderamente el centro de la actividad artística de los artistas conceptuales? Para ello lo que planteamos es una exposición en capítulos que va recorriendo toda la historia cronológicamente de la propia vanguardia y que nos va enseñando cómo, pues, precisamente a principios del siglo XX existía una enorme cultura del ajedrez, cuando, digamos, la burguesía, la aristocracia, pero también las clases populares y las clases obreras se dedicaban a jugar al ajedrez como el pasatiempo, digamos, el pasatiempo intelectual fundamental, ¿no? A lo largo de la exposición lo que vamos viendo es cómo esta cultura poco a poco va permeabilizando las formas de trabajar de la vanguardia, la gran pintura digamos, del principio del siglo XX, que va evolucionando pues, precisamente desde estos movimientos más cercanos al posimpresionismo, luego a través del cubismo como un elemento central, porque el cubismo, digamos, que lo que hace es romper la pantalla plástica de la perspectiva, que era como un damero en progresión hacia el horizonte, y de repente lo rompe y lo convierte en una pantalla que se disgrega y que precisamente el ajedrezado se convierte en un motivo que precisamente te permite levantar el lienzo, que te permite mostrar cómo el lienzo también es un plano, ¿no? A partir de ahí se produce una evolución, que es la evolución de la historia política del siglo XX, que atraviesa por un lado pues los movimientos revolucionarios en la Rusia soviética, que dieron lugar a la URSS y que dieron lugar a este arte constructivista de raíz muy política, en donde pues, el ajedrez se convierte en, de nuevo, el elemento que vincula a la clase obrera y que le hace tomar el lugar de la gran aristocracia en esa preparación para la guerra que tenía el juego del ajedrez también como ideología desde la Edad Media, y pues digamos que se convierte en este vehículo para las masas en general, cuando en el resto de Europa se adoptan estas ideologías de izquierdas para producir el diseño de lo cotidiano, de lo moderno, ¿no? En la Bauhaus, en un caso, como en Paul Klee o Kandinsky o Harvey, que eran realmente los profesores de la Bauhaus y los profesores tanto de pintura como de diseño, etcétera, donde el damero se convierte en un elemento fundamental de organización de la decoración cotidiana y del diseño industrial, y a partir de ahí pues se producen estos cambios de las entreguerras, donde pues, esta especie de depresión, un momento complicado de Europa, lleva a la introspección, y el ajedrez se convierte también en una herramienta para esa introspección psicoanalítica que los surrealistas llevan a cabo y lanzan adelante, ¿no? Con un punto de vista interesante también, porque obviamente cuando se empieza a trabajar sobre, digamos, el subconsciente y sobre la teoría de los géneros y las diferentes sexualidades, las mujeres empiezan a tener también un papel protagonista y tienen también una dimensión especial, ¿no? Y un punto también fundamental es intentar recorrer esta trayectoria del propio Duchamp, con lo cual partimos de unas cuantas piezas fundamentales, que son pues, estas cajas, las boîtes de Duchamp, que realmente nos permiten entender toda su producción, y que además la Fundación Miró atesora la boîte en Valise, una de ellas, digamos, con esto entramos en ese momento en el que en el Nueva York de los 50, ese momento que los teóricos llaman, ese momento en el que Nueva York roba la idea de arte moderno a París y roba la idea de arte moderno a Europa, y digamos la gran eclosión en esta exposición es The Imagery of Chess, el imaginario del ajedrez, una gran exposición que el propio Duchamp con Julian Levy y Max Ernst, estos artista y marchante, realizan en homenaje a la cultura del ajedrez precisamente, y donde se pueden ver pues unos cuantos digamos, juegos de ajedrez diseñados por artistas de la talla de Noguchi, el propio Max Ernst, o Man Ray o Alexander Calder. El final de la exposición, digamos, nos lleva precisamente al final de la cronología de la propia vida de Marcel, y ahí entramos en digamos, unas salas un poco más lúdicas, porque precisamente los artistas de los 60 que inician el arte conceptual relacionados con el movimiento Fluxus reivindican la propia figura de Marcel, pero también reivindican la estética del ajedrez. Y, sobre todo, una pieza fundamental que realmente para nosotros es
el cierre de la exposición, el cierre en positivo, ¿no? Si después habíamos atravesado las guerras, etcétera, el régimen que se impone a partir de los años 60 y a partir del nacimiento del arte conceptual es el régimen de la Guerra Fría, y el ajedrez de Yoko Ono, que hace precisamente en el momento en el que está con John Lennon, en el momento que se lanza ese eslogan de Give Peace a Chance con respecto a la guerra de Vietnam, y etcétera, Yoko Ono produjo un ajedrez que tiene las piezas blancas sobre blancas y que se llama Juégalo por confianza, y digamos que tienes que confiar en el contrario, porque la batalla, si no la queremos, son las mismas reglas para los dos y la batalla no existe.